Saludo, bendiciones para todos. Una vez más su amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús con un estudio más de la palabra de Dios. Y esta vez, como dicen por ahí un adagio, lo prometido es deuda. Yo había dicho en uno de mis videos finales que veníamos con un mejor contenido y así lo estamos haciendo. Venimos con un nuevo contenido, teníamos mucho que no hacíamos video en Facebook, ahora lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con temas muy interesantes de la Biblia, pero también los videos que están en mi biografía son muy interesantes también de cómo debe interpretarse la Biblia, así que si puede buscar en mi biografía, ahí vas a encontrar muchos temas de la palabra de Dios que a veces se nos hacen difícil de entender, pero que la misma Biblia se explica. Así que, por favor, búscalo ahí en mi biografía, comparte, dale me gusta a este video para que mucha gente sepa más de la palabra de Dios, del contenido de la palabra de Dios, que esa es la idea. Esa es la idea, predicar, que la gente escuche lo que Dios tiene para su vida. Así que antes de empezar con el tema, abrir la palabra de Dios, oremos. Padre querido, gracias Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu bella y inmensa misericordia. En este momento, al exponer tu palabra, Señor, pido la dirección de tu Santo Espíritu. Pido que tú me guíes a toda verdad. Yo no soy nadie, no tengo mérito, Señor, para enseñar tu palabra, pero tú dices en tu palabra, en tu misma palabra tú dices que tu Espíritu Santo va con nosotros. Gracias, Padre, por escucharme, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, el tema es 48 profecías que se han cumplido en Jesucristo. Hoy vamos a analizar 48, son más, pero vamos a analizar 48 profecías que se han cumplido en la vida de Cristo Jesús. Así que busca tu Biblia, yo tengo mi Biblia aquí también, tengo mi Biblia, aquí, tengo varias versiones tengo, pero voy a usar esta porque es la versión que más la gente usa y para que puedan entender un poquito, puedan entender con la Biblia que tengan ahí en su casa, entender el tema. Vamos a ver, 48 profecías, ¿verdad? 48 profecías, vamos con la número 1. Dice una de esas profecías, nacer de una mujer, que Cristo tenía que nacer de una mujer. Busquemos Génesis 3:15. 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el talón. Entonces ahí empieza que Cristo tenía, es decir, la mujer tiene varias simbologías. La mujer representa a la iglesia, pero también la mujer aquí, está en Génesis 3:15, Jesús, Dios, está dándole una solución a Adán para que Adán, una profecía que le convenía en el momento a Adán, pero que también era para el futuro, cuando Cristo iba a morir en la cruz del Calvario y Satanás iba a herir a Jesús en el talón y Jesús le iba a pisar la cabeza. Ahí es que entra la profecía. ¿Cómo se cumple esto? En Gálatas 4:4. Vamos a tratar de que una profecía del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Para complementar que Jesús nació de una mujer, busquemos Gálatas 4:4.
Para que usted vea cómo se cumplió Génesis 3:15. Gálatas. Está por aquí. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense cómo dice, cuando vino el cumplimiento de qué, del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cumplido el tiempo, ¿verdad? Cristo vino y nació de una mujer. Es decir, bajo la ley del concepto de que Jesús tenía que nacer. Vino un tiempo, es decir, Jesús nació en un tiempo exacto de la profecía. Vamos para la profecía número 2. Tenía que ser del linaje de Abraham. Vamos a buscar Génesis 12:3. Tenía que ser del linaje de Abraham. Mano, es interesante cómo la palabra de Dios es tan clara. 12:3. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldiciré, y será bendita en ti toda la familia de la tierra. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que iba a bendecirle. El que le bendiga, le bendecirá. El que lo maldiga, lo maldiga. Pero fíjense algo. Ahí mismo, en el versículo 7, dice: y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia a esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y en Génesis 17:7 dice: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esta profecía tiene dos cumplimientos: el linaje humano de Abraham, que es donde viene Cristo, y el linaje, dice Pablo, el linaje de los que son hijos de Abraham por fe. Es decir, tiene doble cumplimiento. Entonces, que el Mesías venía de la descendencia de Abraham, eso también se cumplió, y eso lo vamos a ver en Romanos 9:5, para que ustedes vean que la palabra de Dios es poderosa. Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice: a ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne, ve lo que decía, según la carne vino Cristo. Es decir, Cristo vino a través de la descendencia de Abraham, de David, así, y eso usted lo puede analizar en la cronología de Mateo. Vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y dice el versículo 9:5, y ese fue 9:5. Entonces Cristo vino, su descendencia por la carne. Entonces en Gálatas 3:16, fíjense, hermano, que esto es extraordinario. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice a las descendientes como si hubiesen muchos, sino como de uno a tu descendencia, la cual es Cristo. Entonces, se cumplió que Cristo tenía que venir de la descendencia ¿de quién? De Abraham. Esa fue otra profecía que se cumplió. Bien. Seguimos. Ser de la tribu de Judá, la número 3. Ser de la tribu de quién? De Judá.
vamos a buscar Génesis 49:10. Génesis 49:10. Para que usted vea que tenía que ser de la tribu de Judá. Denme un permisito aquí para yo. Tenía que ser de la tribu de Judá. 49:10. Génesis 49:10. Déjeme coger esta Biblia porque esta es como más pesadita. Esta va a ser una versión un poquito más Génesis 49:10 dice: no se quitará el cetro, Judá, ni el símbolo del poder de entre tus pies, hasta que venga Silo. Él tomó a él, se congreguen los pueblos. Es decir, cuando venga Silo. ¿Qué es Silo? Es el Mesías. Cuando venga Cristo en la profecía. En la profecía. Entonces, ¿tenía que venir la tribu de Judá? Claro que sí. Míralo aquí, donde lo dice y donde lo confirma también en el Nuevo Testamento, Hebreos 7:14. Hebreos 7:14. Aquí en mucha Biblia, hermano. Hebreos 7:14. Dice: es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, cerca de la cual Moisés no dijo nada con relación con el sacerdocio. ¿De dónde venía? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Hebreos 7:14? Que el Mesías tendría que venir. ¿De dónde? De la tribu de Judá. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 5:5. Otra cita bíblica más. Apocalipsis 5:5. Dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Jesús tenía que venir de la tribu de Judá y es el león de la tribu de Judá. Otra profecía que se cumplió en Cristo. Entonces, la número 5, tenía que nacer de una virgen. ¿Tenía que nacer de quién? De una virgen. Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 7:14. Ok. Más cómodo ahora. Ok, ¿qué dice Isaías 7:14? Vamos a ver qué dice Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: profecía número 5. Dice Isaías 7:14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, aquí Cristo, dice la profecía que Cristo iba a nacer de una virgen. Y eso usted lo puede analizar bien, lo vamos a analizar en Mateo 1, 22 y 23. Mire lo que dice, versículo 22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, aquí se cumple la profecía de Isaías, y Mateo hace referencia a Isaías capítulo 7, versículo 14.
Entonces, la quinta profecía que hemos analizado es que Jesús tendría que nacer de una virgen. Profecía número 6. ¿Qué se le dé el trono de David? El trono de David. Vamos a ver en el Antiguo Testamento esa profecía. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 11 en adelante. Dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Otra profecía que tiene un doble cumplimiento, porque ahí le está hablando a David, que ya está en sus días finales, y con respecto a Salomón. Pero ahí dice una palabra muy importante, que va a afirmar su reino y que el reino va a ser para siempre. Entonces hay una doble profecía, porque el reino de Cristo también iba a ser para siempre, o es para siempre. Salmo 132:11 dice, 132:11 dice: en verdad juró Jehová a David, y no se retratará de ello, y de tu descendencia pondré sobre tu trono. Entonces aquí hay otra confirmación. Pero miren lo que dice el Salmo 9, Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los deleitados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces aquí se confirma el trono de Dios en el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice en Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sí, tenía que venir del trono de David. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, confirmando esta profecía. Recuerden que estamos dando primero la profecía del Antiguo Testamento y luego cómo se cumple en la vida de Cristo. Aquí se cumple en la vida de Cristo. Lucas capítulo 1, versículos 31 y 32. Y dice: y ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Que dice, ahí se cumple lo que ya hemos leído, que tendrá el trono de David. Su trono será eterno, porque el trono de David humanamente era un trono pasajero, porque murió David, murió toda su descendencia, pero el trono de Cristo es eterno. Miren lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá ¿cómo? ¿Por un poco tiempo? No, para siempre. Su trono va a ser para siempre. Y mire lo que dice Miqueas 4:7. Daniel 7:14. Y fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. ¿Cómo se cumplió eso? Lucas capítulo 1, versículo 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios.
Su reino no tendrá que fin. También una de las profecías era que Jesús, su trono sería, que su nombre se ha llamado Emmanuel. Es decir, nadie le puso un nombre a Cristo, fue Dios que le puso un nombre directamente. Vamos a ver qué dice el mismo libro de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuándo se cumplió esto? En Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otra profecía que se cumplió. También vamos para el número 9. Dice que tenía que tener un precursor, alguien que le allanara el camino antes de venir. Y ese precursor, sabemos muy bien que fue Juan el Bautista. Pero vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento con respecto a esta profecía. Dice Isaías, capítulo 40, versículo del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿La boca de quién? De Jehová lo ha hablado. Venía una persona que iba a hablar desde el desierto. Malaquías 3.1 también, vamos a leer ese párrafo de Malaquías 3.1. Ok. Vamos a ver cómo se cumplió ese precursor en la vida del Nuevo Testamento. Miren que va a decir la misma palabra que Isaías dijo. Mateo 3, del 1 al 3 dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ve, está refiriéndose a lo mismo que dijo el profeta Isaías, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar su senda. Gloria a Dios. Y mira lo que dice Lucas 1, capítulo 1, versículo 76. Y tu niño, profeta del Altísimo, será llamado, eso hablando de Juan el Bautista, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora o la mañana. Tremendo, mis hermanos. ¿Cómo se cumple? ¿Cómo Dios habla? Mis queridos hermanos, queridos. ¿Cómo se cumple la profecía? Ahí se cumple que venía el precursor. Número 10. La profecía decía que Cristo tenía que nacer en la ciudad de Belén. Mire qué dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde tenía que salir el Señor? De Belén. Mire lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria a Dios. La misma palabra del profeta Miqueas la usa Mateo aquí, de que Cristo tenía que nacer en Belén. Vamos a ver otra cita bíblica más de Lucas capítulo 2, versículo del 4 al 6. Y dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David,
que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que entrando ellos allí, se complicaron los días de su alumbramiento. Entonces la profecía decían que Cristo tenía que nacer ¿dónde? En Belén. Número 11, la número 11. Ser adorado por los sabios y obsequiado con dones. Con dones. Dones. ¿Ustedes recuerdan aquellos hombres sabios que fueron y adoraron a Cristo? Mire, vamos a ver. Dice la profecía que Jesús tenía que ser adorado por los sabios y que tenían que hacerle obsequios de dones. Mire lo que dice el Salmo 72:10. Los reyes de Tarsis y de las cotas traerán presentes. Ay, Dios mío, aleluya. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. ¿Qué está diciendo Dios en la profecía? Que los reyes vendrán de Sabá, que vendrán de Tarsis y que le van a traer dones a Jesús. Y me dice que dice el Salmo 63, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Multitud de camellos te cubrirán, versículo 6. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba y traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y mira lo que dice el versículo 9. Ciertamente a mí esperarán lo de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esa profecía tan exacta, hermano. Y mire dónde se cumplió en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron su tesoro, y le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Completada. Número 12. Dice una de las profecías que ellos tenían que estar una temporada en Egipto. Vamos a ver cómo dice el Nuevo Testamento esta profecía, que Jesús tenía que estar en Egipto, tenía que ir a Egipto. Número 24:8 dice, y Dios los sacó de Egipto. Tienen fuerza como de búfalo, devoran a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y la traspasará con sus saetas. Y Osea 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién fue que llamó? A su hijo. Y Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Número 13. Su lugar de nacimiento sufrirá una masacre de infantes. Esto lo dice en Jeremías 31:15. Dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. ¿Dónde se cumplió esta profecía en el Nuevo Testamento? En Mateo 2:17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que lloró a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Por qué?
perecieron. Número 14. Será llamado Nazareno. Isaías 11:1 dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces se cumplió esta profecía también ahí. Otra profecía, la número 15, dice: ser celoso del Padre. Vamos a ver qué dice Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Y el mismo Salmo 119, versículo 139 dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Vamos a ver cómo se cumplió esto en Cristo. En San Juan 6, 37 al 40. Bueno, aquí voy a buscarlo aquí. San Juan 6, 37 al 40, para que ustedes vean cómo se cumplió esa profecía de Cristo. San Juan 6, 37 al 40. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que mí viene no le echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me dio no se pierda nada, sino que resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo lo que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Así mismo, entonces se cumplió esa profecía, ¿verdad, hermano? Seguimos otra vez. La profecía número 16 dice que su obra tenía que empezar en el año 27. Y en las 69 semanas. Vamos a ver dónde dice eso. En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y será y reposará el espíritu perdurable de un pueblo príncipe de paz hasta el fin, durará las devastaciones. Es una profecía. Entonces, ¿cuándo se cumple que Cristo empieza su obra? En el año 27 y en la semana 69 de su semana. Aquí dice Marcos capítulo 1 versículo 15, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y cree en el evangelio. Ahí se cumplió la profecía. Y Lucas 3:1 dice: y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Utea, de la provincia de Traconite, y Luciana tetrarca de Albinia. Entonces se cumplió que Cristo
empezó su ministerio cuando el 27, en el año 27, ¿verdad? Y en la semana 69. Otra profecía, la número 17, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? La profecía dice, Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tu compañero. Y en el mismo Salmo 11:2, en el Salmo 11:2, perdón, Isaías 61, versículo 1 y 2 dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Entonces, ¿dónde se cumplió esto? Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Lo mismo que dijo el profeta Isaías. Otra profecía, la número 18, dice, sanar a muchos. Jesús iba a sanar a muchos. Dice Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Dónde se cumplió esa profecía? Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, y dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Alabado sea el nombre de Dios. Denme un permisito, por favor, a organizar esto aquí. Seguimos. Profecía. Seguimos. Entonces, otra profecía que se iba a cumplir en Cristo era la siguiente. Era que Cristo iba a sanar a muchas personas. Iba a sanar mucho. Ya eso lo leímos, ¿verdad? La número 19, tratar con delicadeza a los gentiles. Mire lo que dice Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Netalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el mismo Isaías, Isaías 42, del 1 al 3, hablando de los gentiles, otra profecía, dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, y mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá que justicia. ¿Dónde se cumplió esto de los gentiles? Mateo capítulo 12, del 17 al 21 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en la calle su voz. El mismo libro de Mateo, capítulo 17, ahí se cumplió, ¿verdad, mis hermanos queridos? La profecía. Otra profecía, la número 20, que dice aquí, dice que va a magnificar la ley y hacerla honorable. ¿Qué iba a hacer Cristo? A magnificar la ley y ser honorable. Dice Isaías 42, 21, Jehová se complació por amor de su justicia y magnificar la ley y engrandecerla. ¿Y qué hizo Cristo? Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué hizo Cristo? Engrandeció la ley. Otra profecía era que él iba a hablar en parábola. Dice Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo, andad y di a este pueblo, oí bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿Dónde se cumplió esto? Dice Mateo 13, capítulo 13, del 10 al 15, dice. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo, porque a vosotros os dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces Dios ya se cumplió eso, que es una parábola. También dice, que iba a hablar en parábola. También se cumplió esa profecía en la vida de Cristo. La número 22 dice ser rechazado por lo suyo. Que iba a ser rechazado por quiénes? Por lo suyo. Salmo 69, 8 dice, Salmo 69, versículo 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. He sido extraño, desconocido para los hijos de mi madre. Y dice Isaías 53, 3. Capítulo 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que de él escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Dónde se cumplió que iba a ser rechazado por lo suyo? Juan 11, 1, 11 y Juan 7, 5. La profecía número 23 iba a realizar una entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías 9, 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. ¿Dónde se cumplió esto? Mateo 21, 4 y 5. Capítulo 21, versículos 4 y 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Gloria a Dios. Se cumplió esa profecía. La profecía número 24, ser elogiado por los niños pequeños. Vamos a ver que dice Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, fundate la fortaleza, y a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Dónde se cumplió esto? Mateo 21, 4 y 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se cumplió otra profecía. Otra profecía que tenía que cumplirse. Vamos por la número 24. No, 25. La número 25 es ser la piedra angular rechazada. Que Cristo iba a ser rechazado. Vamos a ver qué dice la piedra rechazada. A ese que dice Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos a ver dónde se cumplió esto. Mateo capítulo 21, versículo 42 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. La número 26. Sus milagros no serían creídos. Increíble. No iban a creer los milagros algunos milagros que Jesús hizo. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esto se cumplió en Juan 12, 37 al 38. Número 27. Su amigo lo traicionaron por 30 piezas de plata. Su amigo. Dice el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 55, versículo 12 al 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, el cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Wow. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13 dice: y le dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, déjalo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 3 piezas de plata y la eché en la casa de Jehová al tesoro. Esa profecía se cumplió en Judas, que vendió al maestro por 30 monedas de plata. Iba a ser, número 28, iba a ser varón de dolores. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no le estimamos. ¿Dónde se cumplió esto? En el Nuevo Testamento. Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
La número 30, ser azotado y escupido. Isaías 56 dice, y de mi cuerpo a los hiores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de esputos. Mateo 26, 67 dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban. Y el 27:6 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Otra profecía, la número 31, el dinero de su precio sería usado para comprar un campo de alfarero. Dice Jeremías 18, 1 al 4. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Dónde se cumplió eso? Mateo 27, 9 al 10 dice, y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Mano, hasta ahora hemos visto toda la profecía que se han cumplido. Otra profecía, la 32, dice que tenía que ser crucificado entre dos ladrones. Vamos a ver, Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Dónde se cumplió esto? Mateo 27, 38 dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Marcos 15, 27 dice, 27 y 28 dice, y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Lucas 22, 37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de que en mí tiene cumplimiento. Gloria a Dios. La número 33 dice que le darán vinagre a beber. Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber que vinagre. ¿Dónde se cumplió esto? Mateo 27, 34. Capítulo 27, versículo 34 dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. La número 34 dice, sufrir la perforación de sus manos y pies. Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos, y oraron mis manos y mis pies. Y Zacarías 12, 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Dónde se cumplió esto? Recuerde que estamos analizando 48 profecías que se cumplieron en Cristo. Marcos 15, 25 dice, y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y Marcos 20, 25 y 27 también lo dice.
Vamos por la número 35, que dice que sus vestiduras se repartirán y se jugarían por ella. Vamos a ver, Salmo 22, 18. Salmo 22, 18. Y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Lucas 23, 34 dice que echaron suerte su vestido. Dice la profecía 36, ser rodeado y ridiculizado por sus enemigos. Dice el Salmo 22, 7 y 8, todo lo que me ven me encarnece, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que él se complacía. Mateo 27, 39 al 44. Mateo 27, 39 al 30 al 44 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, comiéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, la profecía número 37 decían que Cristo iba a tener sed. Salmo 22, 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Y Juan 19, 28 dice eso. La profecía número 38 dice que Jesús iba a encomendar su espíritu al Padre. Salmo 31, 5 dice, y en tu mano encomiendo mi espíritu, y tú has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y Lucas capítulo 23, versículo 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Número 39, que sus huesos no serán quebrados. Éxodo 13, 12, 46 dice, se comerá en una casa, y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis su hueso suyo. Número capítulo 9, versículo 12 dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán huesos de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Y Salmo 34, 20 dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ninguno de ellos será quebrantado. Y se cumplió en Juan 19, 33 al 46. La profecía número 40 es ser visto en la muerte. Zacarías 12, 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, y que traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Dónde se cumplió esta profecía? Mateo 27, 36. Sentados lo guardaban allí. Ahí se cumplió esa profecía. Profecía número 41. Hacer cesar el sacrificio y la oblación en el año 31. Daniel, que lo leímos, Daniel capítulo 9, versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Dónde se cumplió eso? Colosenses 2:14. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Ya no hay que hacer más sacrificio. Número 42. Ser enterrado con los ricos. Isaías 53:9 dice,
y se depuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cuándo se cumplió esto? En Mateo 27, 57 al 60 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Número 43. Tenía que ser resucitado entre los muertos. ¿Qué dice Salmo 16:10? Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Mateo 28, 2 al 7 dice: y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Número 44. Tenía que ascender al cielo. El Salmo 24 del 7 al 10 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestra cabeza, y alzad vosotros